Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta serie de videos que llamé Respondiendo a mis suscriptores. Sir Bounty me hace una pregunta que me pareció tan interesante, tan profunda, que decidí hacer un video completo. Lo que él me preguntó fue ¿qué diferencia existe entre un músico y un artista? Bueno, la pregunta, la verdad, Sir Bounty, me pareció magistral. O sea, realmente creo que está bueno que se entienda que hay una diferencia. Todo lo que voy a decir va desde mi propia opinión, desde mi propia experiencia, desde, podemos decir incluso desde mi propia vivencia como músico y como artista, porque creo que ahí es donde empieza justamente a verse la diferencia. ¿Por qué estoy rodeado de instrumentos? Bueno, porque considero que un músico, y acá con esto ya comenzamos, un músico debe poder interpretar música en diferentes instrumentos. Lo que vemos acá es un bajo electroacústico, que también ejecuto. Esto es una guitarra electrocriolla que ejecuto. Este es un violín que estoy aprendiendo a ejecutar. Y esto es un teclado que obviamente soy pianista, digamos, por excelencia. Ahora, ¿cuál es la primera dificultad que encontramos al comparar un músico con un artista? Es que hoy en día, y hablo de hoy en día porque esto es actual y es, vamos a decir, a nuestros días, no es ajeno, los artistas muchas veces no saben música. Y ahí empezamos con la primera situación complicada. Yo considero que un músico es el que conoce el lenguaje musical, es el que se apropia, se adueña y luego hace con el lenguaje musical lo que desea. Componer, innovar, transformar, generar contenido nuevo. Considero que un músico tiene, primero que nada, que saber música. Hay muchos artistas que no saben música. Esta es la primera diferencia que encontramos. La segunda diferencia que encontramos es que el artista es más, no sé cómo decirlo, es más esclavo de su imagen. El músico es más consciente de su estado musical, es decir, de su conocimiento. Esto, como les digo siempre, es mi apreciación, pero a un músico le interesa más saber, conocer, manejar los elementos técnicos de la música, lenguaje musical, teoría, solfeo, contrapunto, orquestación, melodía, ritmo, armonía, que la imagen pública que tiene. Y acá es donde yo creo que hay que hacer una gran brecha separativa en que el artista se vende como un producto y el músico se muestra como un profesional. Yo creo que el músico es de carrera. El músico es de carrera. El que se respeta como músico, el que realmente valora su iniciativa musical, invierte tiempo en estudiar, en conocer, hace cursos, hace másteres, hace todo tipo de situaciones que lo lleven a un conocimiento superior, en mi opinión. El artista busca que su imagen sea publicitada, que su música obviamente sea conocida, pero muchos, vamos a decir la verdad, hay muchos artistas que ni siquiera saben cómo se ha hecho la música. Y solamente llegan y ponen su voz, en el mejor de los casos cuando no es autotune, y ya está, es el músico el que hizo la música y el artista es el que le colocó la voz. No digo en todos los casos. Esa es otra gran diferencia, que el músico es de carrera y el profesional, y es profesional. Y el artista es más de la imagen, es más de lo social, es más de la red social, podemos decir. Esto lo voy a decir con mucho cuidado, porque yo cambié mi nombre, cambié el nombre de mi canal, de John Rawls Composer a John Rawls Artista, porque yo considero que ahora quiero venderme como artista. No solo como compositor y como músico, sino también como mi imagen visual, como artista que soy. Entonces, ¿se puede ser artista y músico al mismo tiempo? Claro que sí, por supuesto. Y tenemos ejemplos. Michael Jackson era músico y artista. Podemos decir Freddie Mercury, músico y artista. Bueno, la mayoría de los músicos de los años 80 y 90
sabían música, conocían el lenguaje musical, ni hablar de bandas como Pink Floyd, ni hablar de bandas como Led Zeppelin, ni hablar de bandas legendarias que conocían el lenguaje musical y lo respetaban, incluso no lo mejoraban en el sentido de que podían mejorar lo que ya estaba, pero sí lo innovaban. Pink Floyd fue una de las bandas que innovó muchísimo a través de sus armonías. Los Beatles, por favor, lo que ellos propusieron era muy adelantado para su época. Entonces ahí tenemos músicos y artistas. Esto se remite, aunque no lo puedan creer, el primer artista fue Beethoven. Beethoven abrió la puerta a todo lo que vino después y él dijo, no solo se va a escuchar mi música, sino que me van a conocer a mí. Ese fue Beethoven, el que se paró frente al público y el que dijo, no solo están escuchando la música de Beethoven, sino que están escuchando a Beethoven. Él fue el primero que abrió todo ese espacio al romanticismo que vino después, que fue el pianista como el superhéroe. Y fíjense que hasta el día de hoy bandas como Coldplay, bandas como King, bandas donde el piano es el principal instrumento, se lo debemos a Beethoven, gente. Se lo debemos a Beethoven, que fue el que dijo, el pianista, el músico central, va a ser el pianista, y luego va a estar alrededor la orquesta, va a estar la banda. Ahí vinieron los conciertos para piano y orquesta. Entonces, se dan cuenta que todo esto tiene un porqué. No es... Por eso me pareció tan interesante la pregunta, que realmente hay que analizar, hay que profundizar, y seguramente me voy a quedar corto con este video. Y va a faltar muchos conceptos, van a faltar muchas todavía ideas que generan de por qué el músico tiene cierta diferencia con el artista, pero que cuando se combinan ambos, el resultado es espectacular. El primer músico artista fue Beethoven, y gracias a él luego todos los demás podemos decir que nos colocamos muy atrás de él, obviamente, pero nos colocamos en esa fila de decir, bueno, soy compositor o soy músico o ejecuto un instrumento, genero un producto, pero a la vez soy un artista. Entonces, mi canal se llama John Rawls Artista porque no solo quiero que conozcas mi música, no solo quiero que conozcas mi trabajo, sino quiero que conozcas quién está detrás o delante, bueno, es lo mismo, de esa música, de esa banda sonora que estás escuchando. Por eso es que ahí está el concepto del artista. Hay que también hablar de los aspectos negativos. Esto de que el artista, vieron que está el concepto de, este se hace el artista. Es que yo creo que un artista, está siempre la dualidad, ¿no? El artista nace o se hace. Yo creo que uno puede nacer, pero uno necesita hacerse artista igualmente en el vamos, ¿no? Yo puedo decir que Michael Jackson nació con el don, con el talento de cantar con esa voz que Dios le dio, pero él tuvo que luego laburarla a la voz. Y sabemos que no le fue fácil, ¿eh? Hubo testimonios muy fuertes de él que no la pasó bien, que tuvo mucha rigidez por parte de su padre. Bueno, no vamos a entrar en ese tema. Entonces, este video te lo traigo, te lo acerco, primero a Sir Bounty que preguntó y que me gustó mucho la pregunta, pero también a vos que estás mirando y que por ahí desconoces a veces un poquito esta cuestión. ¿Qué diferencia entre un artista y un músico? El músico es más propio de su carrera. Yo me gusta tomar como ejemplo a los músicos de orquesta. Son gente de punta en blanco, por lo menos las orquestas filarmónicas, las orquestas sinfónicas, vos los vas a ver de punta en blanco, siempre de traje, con su corbatita, o lo vas a ver bien vestido, porque son músicos que han sido formados dentro de ese ámbito de músicos, del conservatorio, ¿no? Luego tenemos los músicos más pop, o los músicos más populares, de ahí viene el pop popular, y es un poco más extenderse a cuestiones un poco más informales, ya un jean, una zapatilla, ya por ahí una camperita, un busito. Pero el músico no es lo que solamente se viste, es lo que él muestra de su propia música. El artista ya en cambio es distinto. Si por ejemplo Bruno Mars, por decir un artista músico, porque es músico y artista, Lady Gaga lo mismo, músico, artista, empezar ahora con un nuevo estilo, se deja el pelo largo, ahora todos en redes sociales, Bruno Mars se dejó el pelo largo. ¿Por qué? Porque el artista cambió su imagen, pero su música
No tiene pelo largo la música es la que él va a seguir haciendo. ¿Se entiende el concepto entonces? Bueno, este es un poco el video que le dedico a Sir Bounty y a todos aquellos que por ahí tengan la misma pregunta. Y para cerrar, invito a todos, sin excepción, a los que pasan por mi canal, a los que son suscriptores de mi canal, a que me hagan las preguntas que ustedes consideren adecuadas al mundo musical, al mundo de la producción, al mundo de cine y demás. Y este viernes, dentro de 2 días, vamos a estar transmitiendo en vivo desde mi canal y vamos a estar viendo música de terror. Así que me gustaría que estés ahí. Por supuesto, a través de John Rolls Artista. Nos vemos entonces. Hasta cualquier otra pregunta. Y sí, si la tenés, la haces. Nos vemos.